política y económica pues son temas que vienen a atravesarme personalmente, pues digamos, en primera persona, y entender como que, bueno, quiero trabajar sobre esto. Pero en ese momento, cuando hago ese proyecto, yo lo estaba pensando en las obras, o sea, en trabajar con artistas que estuvieran dentro o fuera de Venezuela y saber como qué tipo de obras estaban haciendo para trabajar estas temáticas de la crisis económica y política, y además pues también el tema migratorio. Direccionadas a la obra, al objeto obra, sino que, o sea, qué sucedía alrededor de la obra de arte, o sea, qué sucede alrededor de esa producción, o sea, que sería como lo más, lo que me brindaría como una perspectiva mucho más amplia para hablar sobre la crisis y sobre el tema migratorio. La precarización fue como ya imperando en la situación del país entre 2016 y 2018, y pues bueno, entendía que bueno, era muy difícil para los artistas mantener poder exponer en ese lugar y de todo lo que sucede alrededor, porque al final es el campo del arte el que nosotros todos los días estamos apoyando, creyendo y estando. Entonces, los 2 últimos años que estuve viviendo acá en Venezuela, el Zulia, y estando ahí, pues pude como entender un poco las dinámicas que estaban pasando en ese momento en el país, porque en ese momento ese museo era un foco importante de exposición en cuanto a todo lo que estaba sucediendo en el resto del país. Mucha gente, muchos artistas de Caracas, y de lo que ellos, o sea, ya no tenían más espacios donde exponer allá, entonces se iban a Maracaibo. Cuando comienzo, bueno, ya estoy en la formación de la maestría y ya empiezo como, bueno, a indagar en otras metodologías de investigación, pues obvio que las preguntas cambiaron. Sobre el funcionamiento del campo del arte contemporáneo en Venezuela nos interesa indagar sobre la presunta autonomía. Para Bourdieu, el campo del arte goza de una autonomía relativa, lo que quiere decir que implica dependencia. Es aquí donde marco este primer punto importante, porque para entender cómo ha cambiado el campo del arte contemporáneo en Venezuela, debemos hacer una revisión sobre cómo funcionaba en las últimas décadas del siglo XX y qué pasó después con la instauración de la Revolución Cultural de Chávez. Haciendo un poquito de trabajo de memoria. Hacemos una comparación donde se hace evidente el declive. Pero es importante ver más allá de la comparación para comprender la manera en cómo el campo del arte pierde completamente la autonomía y se convierte en un ente funcional, en un medio politizado, y cuáles han sido las consecuencias. Desde una visión general y muy resumida podemos señalar algunos ítems importantes en ambas etapas. En las 3 últimas décadas del siglo XX se conformó una institucionalidad cultural con la figura rectora del Consejo Nacional de Cultura, el CONAC. El funcionamiento de las instituciones culturales, incluyendo las privadas, estaban patrocinadas directa o indirectamente por el Estado rentista, lo que permitió el desarrollo de un monopolio en diferentes sectores, como en las ciencias y en las artes, y específicamente en los museos se construyeron importantes estructuras y se adquirieron valiosas colecciones de arte, como lo señala Manuel Silva Ferrer en su libro El cuerpo dócil de la cultura. Fue un modelo que en la década de 1970 era considerado excepcional en América Latina, en virtud del desarrollo alcanzado y la relativa autonomía de sus producciones. Además, surge la figura de las fundaciones de Estado, tomada por los museos más importantes del país, la cual otorgaba autonomía administrativa y gerencial para gestionar recursos desde el sector privado. Para el investigador y curador Félix Suazo, en el texto Arte, Crítica e Instituciones en Venezuela, en la última década del siglo XX, el debate más efervescente en el escenario de las artes visuales contemporáneas ocurría entre los diferentes actores, quienes conformaban una polarización que buscaba legitimar un bando u otro: el bando del arte, que enaltecía las definiciones de lo local, y el bando de las tendencias estilísticas de lo foráneo. En conclusión, según el autor, aún con esas discrepancias hasta cierto punto naturales, podía decirse, o más bien deducirse, un consenso general acerca de la existencia e innegable vitalidad del movimiento artístico en Venezuela. Después, en el año 2001, con el anuncio de las nuevas medidas culturales, despidieron en un mismo día y sin previo aviso a los 18 presidentes de estos museos.
eliminan la figura de la Fundación de Estado y establecen la figura centralizadora de la Fundación Museos Nacionales. Con ello, la eliminación de la identidad gráfica de cada institución, así como la independencia programática, administrativa y gerencial, homogenizando bajo una misma identidad a 18 diferentes instituciones. A partir de estos y otros episodios irregulares, algunos años de autocensura debido a la polarización política cada vez más radical, los diferentes actores comienzan a desplazarse del sector público institucional a otro independiente, conformando otros espacios de exhibición y promoción del arte contemporáneo de manera autogestionada. Estos son algunos de los títulos de investigadores venezolanos que han hablado sobre estos 10 o 15 primeros años. María Elena Ramos con La cultura bajo acoso, El cuerpo dócil de la cultura de Manuel Silva Ferrer, País en Vilo de Roldán Esteban Grillet y La República Baldía de Luis Pérez Morales. Aquí tengo una cita de Manuel Silva Ferrer que habla de este momento y dice: con ello se dio inicio al éxodo de las élites tradicionalmente dominantes de la cultura, desde la esfera pública a la privada, un proceso a través del cual el sector cultural público comenzó un progresivo vaciamiento de su capacidad para ofrecer legitimidad y prestigio a los agentes del campo. Este escenario que describe Silva Ferrer sucedió de inmediato con los altos cargos, pero no con la mayoría de los empleados. Por ende, el vaciamiento se dio de manera gradual entre los artistas y los diferentes actores. En cuanto a los espacios, la ONG, Organización Nelson Garrido, y Oficina Número 1 fueron espacios que surgieron en medio de los primeros cambios, en el año 2002 y 2005 respectivamente. La ONG llamada El Espacio de los que no tienen espacio y Oficina Número 1 como un espacio dirigido por artistas para los artistas, que era realmente una galería. Cada uno surge desde diferentes posturas en torno al problema, y con ello surgieron muchos espacios más, no solo en Caracas, sino en la mayoría de las ciudades del país. En respuesta al contexto, pero principalmente por la necesidad de crear lugares autogestionados para desarrollar sus propios trabajos e intereses, como por ejemplo, como lo ha hecho la Fundación Cultural Bordes desde el 2010 hasta ahora. Pero, tengo acá una cita, una entrevista que le hicieron a Nelson que me parece ideal para este momento. Dice: nosotros no queremos ser alternativos, porque en ese momento de que surgieron todos estos espacios le llamaban espacios alternativos. Entonces él dice: no, eso es muy pavoso, nosotros no queremos ser alternativos, nosotros queremos ser contrapoder. O sea, para mí el arte tiene que ser algo que evidentemente va en contra del poder y altera el poder y transforma las estructuras establecidas hasta el momento. Evidentemente hay un cuestionamiento de todo el sistema, como el sistema político y por consecuencia el sistema cultural, y hay una respuesta política de los elementos culturales. Nosotros queremos ser contrapoder, y un contrapoder que se autogestione, que no dependa ni de la empresa privada ni del Estado, porque es la única manera de tener una autonomía real en la programación y ser burocracias y mantener el espacio un poco como una gran casa. Gerardo Sabarce dice al respecto, dice: la ONG sí surge como una clara visión cuestionadora de los cambios políticos, pero no opositora a ultranza. Un dato que a mi juicio me parece muy interesante: el lema de la ONG es: se aceptan todos los criterios políticos que sean. Pero como señala María Elena Ramos, la problemática es mucho más profunda, porque aunque la alternativa vino a cubrir parte de las funciones de los museos, como el incentivo a la producción contemporánea, la exhibición y formación, en definitiva, un museo no es solo un lugar de exposición. Una exposición es apenas la punta del iceberg, dice. Un pequeño botón como prueba de un acervo mucho mayor que está guardado en las bóvedas o en los largos años de trayectoria de un artista. Allí una muestra es apenas una pequeña muestra de lo que ese organismo es, una materialización que ha sido seleccionada dentro de una historia más vasta. Estos puntos son los que precisamente se vienen denunciando sobre las actividades irregulares de en los museos. El cierre de algunos de ellos, al principio eran 18, ahorita son 15, quizás sean menos en este momento. Obras desaparecidas de las colecciones, fallas en las infraestructuras, como también un declive en la investigación de sus colecciones. El Estado venezolano jugó un papel muy importante en la desestabilización del campo del arte contemporáneo, como portador de un metacapital que otorga y porta poder
demostró que ningún campo social se encuentra desligado completamente del poder político. Como señala Bourdieu, aunque es un campo que posee sus propias reglas, su autonomía nunca será completa, al contrario, como también reafirma García Canclini, siempre estará permeada por un presente globalizado que responde a muchos factores que especialmente pueden ser mediáticos, económicos y políticos. En el caso venezolano, dentro del grupo de artistas y actores del arte contemporáneo, el prestigio y legitimación lo siguen portando los espacios independientes, mientras que el Estado no perdió terreno en el uso de las fuerzas en general y en el medio artístico han llegado a clausurar exposiciones, prohibir participación en eventos internacionales y hasta perseguir a algunos artistas con amenazas y extorsión. Ahora, con el fenómeno de la migración internacional, nuevamente hay un desplazamiento de los actores, pero esta vez hacia otros países, puesto que modificando radicalmente el campo del arte contemporáneo, puesto que el artista migrante comienza a configurar otros campos sociales de carácter transnacional, desde los vínculos que establecen en los países receptores, pero también los que sigue manteniendo con el país de origen. En esa nueva concepción del espacio, Bourdieu no discute las implicaciones de los campos sociales que no sean coextensivos con los límites del Estado-Nación, los límites del país. Entonces sumamos al análisis los estudios migratorios y el término transnacionalismo para estudiar el fenómeno de la migración internacional. Aquí cito a dos autores, Torres y Preciado. Dice: desde el transnacionalismo, el mundo social que se construye está anclado a diferentes puntos geográficos y virtuales, desde los cuales la población se conecta para seguir siendo parte de una localidad, a través de compartir aquello que los identifica como grupo. Para esta configuración, las tecnologías de la información son fundamentales, porque sin ellas estas dinámicas transnacionales no serían posibles. También como metodología para realizar esta investigación, porque fue hecha entre los años 2020 y 2021, el medio virtual fue crucial por el escenario del COVID y los diferentes lugares de residencia de los artistas que hacía imposible realizar una investigación en campo de modo tradicional. Nuestra investigación comienza con la participación de 8 artistas visuales contemporáneos cuyas residencias se encuentran ubicadas dentro y fuera del país, y con carreras que podemos ubicar entre artista joven y mediana carrera, porque como parte del criterio de selección imperó la necesidad de crear un grupo cuyos testimonios nos hablaran sobre las dificultades de comenzar y mantener a mitad de camino una carrera artística en un país en crisis como Venezuela o como migrantes en otros países. La metodología de investigación, bueno, me los presento, ellos fueron mis interlocutores, Oriana Nuzzi y Erika Ordogoiti, que viven en Estados Unidos, Adrián Preciado y Antón Ceballos, que viven en Colombia, Carlos Luis Sánchez y Jesús Briceño, que viven en Venezuela, Hugo Palmar, que vive en Holanda, y Blanca Haddad, que en ese momento vivía en Barcelona, pero bueno, ahorita vive en Venezuela. La metodología de investigación consistió en emplear las herramientas de la etnografía virtual, como el uso de entrevistas mediadas, la revisión y estudios de redes, páginas web y otros espacios en actividades online y offline, con el fin de ir construyendo un campo de investigación para reflexionar sobre cómo el tipo de interlocutor y el mundo en el que opera, el artístico, dialogan en este escenario virtual para reafirmar sus prácticas, legitimidad e identidad. Para el uso de la virtualidad como medio, por un lado, el uso de la virtualidad como medio nos permitió acceder a diferentes geografías y espacios privados de los participantes, entendiendo que ellos acceden al mismo medio para desarrollar diferentes prácticas alrededor del arte, sus carreras y sus vidas cotidianas. Por otro, comprendimos que en ese momento de la pandemia la virtualidad era el mundo que estaba siendo más habitado y concurrido. Por ende, los espacios virtuales que se convocaban para actividades grupales como las píldoras ONG o los talleres del espacio Proyecto Libertad resultaban ser los lugares en los que los artistas, estudiosos del arte e interesados se juntaban por esos rangos de tiempo y se conformaban con una comunidad o tenían una sensación de formar parte de ella. Del encuentro con los artistas, bueno, no todos los artistas atraviesan las mismas condiciones.
pero entre los participantes resulta evidente que el mantenimiento de la carrera artística acarrea un sinnúmero de prioridades y complicaciones que unos resuelven con actividades de autogestión, movimiento de redes, pluriempleo, pero también pueden estar expuestos a la estacionalidad, precarización y gratuidad en sus trabajos. Sin pretender una representatividad global del país y de toda una sociedad, partimos de las experiencias de los artistas participantes. Los artistas más avanzados en sus carreras pudieron situar los inicios en los finales de los años 90. Para dos de ellos que participaron en salones y en exposiciones relevantes en Caracas, como también tuvieron reconocimiento en varios de estos eventos, afirman que, aunque era innegable la vitalidad del campo en esos años, hacía falta una estructura institucional que comprendiera lo que los artistas necesitaban para impulsar y desarrollar sus carreras y no solo hacer una exposición, digamos una exposición individual, sino como un gran engranaje. En las entrevistas los artistas concuerdan que, por ejemplo, siendo artista joven, después de haber ganado algún premio o tener un reconocimiento, los grandes museos comenzaban a hacerles propuestas para que tuvieran su primer individual, pero sin ningún pago. En el caso de participar en salones importantes, como por ejemplo el Salón Pirelli, los artistas tenían que acarrear con todos los gastos del traslado de la obra, producción y montaje. En el caso de viajar hasta Caracas, de igual forma todos los gastos venían del bolsillo del artista, y en el caso de no ganar, tan solo se conformaban con participar y aparecer en los flamantes catálogos. Entonces, las críticas de los interlocutores enfatizan en que no es posible que las instituciones culturales del Estado les parezca que gestionar a los artistas de esta manera sea la forma más idónea de dignificar su trabajo profesional. Uno de los interlocutores dice que una institución pretenda que tú siempre estés allí sin pagar como cuando tenías 19 años, que ibas para un salón y sí, tenías 19 años, tenías la emoción de participar, pero después con 30 y 35 años no puedes pretender estar toda tu vida en eso. Otro de los temas tratados en la entrevista es que, bueno, durante este periodo muchos artistas han tomado partido en cuanto a exponer o no exponer en los espacios oficiales. De igual forma, esto continúa siendo un tema álgido que sigue causando controversias en el medio, porque algunos artistas creen que ha sido un error haber abandonado en manos del Estado los espacios de la cultura, pero ante un espacio politizado se complica el escenario. Esto, por supuesto, ha traído consecuencias para la carrera de los artistas. Uno de ellos dice: yo no voy a participar en nada que tenga que ver con el gobierno, no me interesa, y eso me ha traído consecuencias porque a nivel internacional no se entiende que tú, que seas un artista con una trayectoria, no tengas obras en los museos, no tengas obras en las colecciones de los museos, no hayas expuesto en museos, y no se entiende, eso te resta currículo a nivel internacional. En el caso venezolano nos preguntamos sobre el papel que juegan los artistas en un campo en crisis, jugando un juego al margen de la institucionalidad oficial. ¿Cuáles han sido las repercusiones que esto ha tenido en sus carreras, acumulando un capital simbólico sin garantías? No solo los artistas, con todas las dificultades, siguen apostando al campo del arte, también otros actores, como por ejemplo la profesora Elizabeth Marín, de la Universidad de los Andes, que dirige un espacio desde el año 2017, que es el espacio Proyecto Libertad, nos habla sobre las dificultades que ha tenido para manejar el espacio. Dice: primero, contar con ese lugar que es de una amiga, que ella nos lo cede de manera gratuita, porque en sí, yo no tuviera cómo pagar un lugar como este. Hemos contado con la solidaridad de todos los artistas. Yo no puedo decir que en algún momento los artistas nos hayan abandonado. En ningún momento nos han dicho no lo vamos a hacer, o no estamos de acuerdo contigo. Pero un espacio sin dinero, porque pero los artistas que hemos invitado, por ejemplo, si son fotógrafos, nos envían el dinero, nosotros imprimimos las fotografías aquí en Mérida, un espacio que está en Mérida. Sabemos que no podemos montar con lujo, digamos, con la precisión que montaría un espacio con presupuesto, porque nosotros no tenemos dinero, pero varios artistas nos han mandado dinero, mandan dinero para el espacio, porque el espacio no vende, el espacio es un sitio de enseñanza, ha sido un lugar de enseñanza, un laboratorio de aprendizaje. Entonces, las relaciones solidarias se han ido construyendo con el tiempo y con las necesidades que surgen para ser cubiertas, pero ante la ausencia de una estructura institucional oficial, cada vez depende más de las acciones personales y en solidaridad con el otro.
Entre artistas se brindan hospedaje, los del interior a los del centro y viceversa, también para el traslado de obras entre ciudades, diligencias como imprimir o guardar obras. También algunos espacios se unen a estos intercambios y redes de apoyo. Y aunque hay unos lazos fraternos que se van tejiendo en estas circunstancias, amistades y afectos, no hay manera de opacar la problemática que está delante de todo esto. De igual forma, la crisis generalizada mantiene en la misma situación a las instituciones oficiales. Para los artistas que están afuera se enfrentan a otras problemáticas. Parte de los hallazgos al trabajar con un grupo de artistas en diferentes etapas de sus carreras resultó en determinar que para algunos de los artistas en un nivel medio se les facilitó establecer en un primer momento redes de arte en el país de acogida, los países de paso, debido a las relaciones y experiencias previas en el arte. La relación con artistas u otros actores del campo, compatriotas, quienes con más años y experiencia en el país de acogida fueron un enlace para crear otros contactos artísticos o realizar eventos, exposiciones y muestras que sin el apoyo de estas personas quizás no hubiera sucedido. Para los artistas cuyas carreras están comenzando fue mucho más difícil enrumbar de nuevo su trabajo artístico por diferentes razones, como primar tener que dedicar tiempo completo a otros trabajos. Entonces es comenzar de cero en otro país, pero también es comenzar de cero en sus carreras en el arte, puesto que desean operar en un campo donde nadie los conoce. La figura de la residencia artística aparece aquí como una de las estrategias propias del campo del arte para incluir a una persona que quiera desarrollar estas habilidades, aportando de esta manera legitimación y estatus. Fue el caso de Antón Ceballos, que viviendo en Colombia logra desarrollar un proyecto y postularse a una residencia de performance, cuando anteriormente en su carrera no había explorado con esta disciplina, pero bueno, es una manera de entrar al campo, digamos. Con Oriana, viviendo en Nueva York, el buscar relacionarse con otros venezolanos que llevan más años en el lugar y desarrollando proyectos artísticos y editoriales como Letra Muerta, ha podido generar vínculos afectivos y laborales y así dar fuerza a sus proyectos en el arte. El grupo de artistas, gracias. El grupo de artistas participantes en esta investigación, como todos los artistas, buscan realizar sus proyectos, desarrollar sus carreras, recibir reconocimiento y sentirse parte de un campo que valore su trabajo para ir creciendo en el medio. Entonces nos seguimos preguntando, en circunstancias adversas, ¿de qué manera los autores manejan las dificultades? Para Bourdieu, el concepto de alucio nos describe el sentido que tiene para los jugadores el hecho de estar metidos en el juego y lo que implica jugar. La alucio es el hecho de estar metido en el juego, agarrado por el juego y creer que el juego merece la pena, que vale la pena jugar. De hecho, la palabra interés en un primer sentido significa precisamente lo que ha englobado en esta noción de ilusión. Es decir, el hecho de considerar que el juego social es importante, que lo que ocurre en él importa a quienes están dentro, a quienes participan. Interest significa formar parte, participar, por lo tanto reconocer que el juego merece ser jugado y que los envites que se engendran en y por el hecho de jugarlo merecen seguirse. Significa reconocer el juego y reconocer los envites. El arte es un objeto de creencia, nos recuerda Bourdieu, por tanto el campo no solo es el lugar donde se desarrolla el juego, sino también es el lugar donde se engendra el valor y la creencia en ese valor, mientras que sus actores mantengan la creencia en ese valor y les parezca que vale la pena seguir jugando el juego, el campo seguirá adaptándose a las circunstancias y seguirá existiendo. Es por ello que resulta comprensible tener un acercamiento a este caso de estudio que los actores decidan seguir manteniendo el campo a pesar de las adversidades. A partir de estos relatos podemos acercarnos a una parte de esta compleja realidad social donde sus propios actores ubicados dentro o fuera de Venezuela aportan para sostener el campo, ya sea con remesas para el apoyo de los espacios, manteniendo relaciones solidarias entre artistas y espacios, participando en trabajos colaborativos, en exposiciones, aún con el esfuerzo que implica producir obra en un país inestable como Venezuela o estando afuera manteniendo varios trabajos para producir y enviar sus obras o dinero para ser resueltas in situ. El tiempo específico que dura esta investigación nos reveló una serie de datos que algunos solo responden a los años del 2020 al 2022, pero aportan para el análisis global de las problemáticas. Durante la pandemia, diferentes espacios de artes visuales se configuraron para reunir virtualmente a sus interesados y vivir por espacios de tiempo la idea de comunidad. Esto nos habla de la necesidad de posicionarse en esos espacios, habitar Internet para certificar que aún conviven y que somos portadores de la legitimidad
y la creencia de los actores del arte contemporáneo. Esta agenda tuvo su afluencia más activa en los años de pandemia y hasta el 2022. El espacio que estuvo más presente durante este tiempo fue la ONG. Después de 20 años de prácticas artísticas libertarias en el país, dio por cerradas sus actividades el 1 de agosto del 2022. Desde entonces las dinámicas en el campo virtual cambiaron, siendo menos constantes los encuentros, quedan en sus páginas y plataformas los espacios, los registros de este tiempo. Mientras tanto, el campo del arte contemporáneo sigue fragmentado. Por un lado, la institucionalidad oficial desconoce los espacios que operan independientes y estos, a su vez, también desconocen y deslegitiman lo que hacen estas instituciones. Para Natalie Heinisch, en casos como este, propone cambiar el paradigma sociológico, abandonar la denuncia de las relaciones de dominación y observar las relaciones de interdependencia, porque especialmente en el ámbito del arte, el reconocimiento recíproco es un requisito fundamental de la vida social y puede ejercerse sin que se convierta en una relación de fuerza o en la violencia simbólica que condena a los ilegítimos al resentimiento y a los legítimos a la culpa. En general, eso también vale para la vida social y política de un país, ¿no? Resaltar las relaciones de interdependencia y el reconocimiento recíproco. La crisis ha sido una oportunidad para revelar las fracturas, las desigualdades, pero también las ventajas y posibilidades del campo del arte, haciéndonos creer que el estudio etnográfico de este momento específico nos puede acercar a plantear las deficiencias y pensar en posibles cambios, sumando los testimonios de artistas y otros actores, más otras reflexiones que sirvan en algún momento para contribuir al beneficio del campo y a quienes, a pesar de todo, seguimos creyendo en él. Muchas gracias.